hacia el septo nasal hay una depresión. Entonces, labio superior hacia el septo nasal y la depresión que estamos citando corresponde al filtrum labial. ¿Bien? Y ambos labios se unen en la comisura oral. También aquí recuerda que era posible distinguir el ángulo oral, que sería lo más correcto, pero para este caso creo que lo consigné como comisura. A ver, veamos. Ahí está, fíjate. Bien. Recuerda tú que la comisura es la estructura interna del labio. Representa parte del ángulo oral, para que no te confundas con eso. No es que sean una cosa indistinta el uno del otro. De hecho, la comisura está dentro del ángulo oral, ¿bien? Por si acaso. Solo que es visible cuando uno hace la apertura de cavidad oral. Ahora, si te lo marco en una pregunta práctica, como para que podamos hacer la distinción, si es que te puede confundir, en una pregunta práctica sí o sí, para preguntarte comisura, tendría que mostrarte una imagen donde se haga la apertura de cavidad oral, ¿ya? Si es simplemente una vista así como me estás mirando ahora y yo coloco una flecha aquí, sí o sí va a ser ángulo oral siempre, ¿ya? Perfecto, vamos a la pregunta 2. Si hay dudas, consultas, no dudas en hacerla. Yo te estoy escuchando, te puedo leer en el chat también. Pregunta 2. Dice, la lengua eh, ubicada en el piso tiene una raíz, y aquí por supuesto los dos componentes que nos faltan, que será el cuerpo y el ápice, ¿ya? Cuerpo y ápice, o ápice y cuerpo indistintamente. Aquí dalo igual como lo coloques en el orden porque se te va a validar igual. Después dice, en el dorso destacan las papilas gustativas. Ojo que estas no las mencionamos, pero yo sé que tú las conoces. Son 4, son las filiformes, foliadas, circunvaladas y fungiformes. Ahí podías utilizar cualquiera de las dos en el orden que te acomoda. Colocar fungiformes y filiformes o viceversa, ¿ya? Esto vamos a rellenar acá para que veas cómo iba la respuesta correcta. Tengo aquí una preguntita de Mauricio. Sí, Mauricio. De hecho, vamos a validar, yo creo, la respuesta de ángulo. Ya acuérdate que el tema del cuestionario yo lo puedo editar para corregir, etcétera. ¿Qué es lo que se hace en una prueba incluso? Bueno, Profe, te escucho, dale. yo tengo una consulta con la pregunta anterior. ¿Por qué no podría haber sido tubérculo del labio superior? Tubérculo del labio superior. Sí, yo creo que sí, es válido que lo puedas contestar. A ver, veámoslo de nuevo. Voy a cerrar la segunda, que yo creo que quedó claro. Ahí está, para que lo vean. Y vamos con la primera nuevamente. Sí. Esta yo la hice pensando de forma más sencilla, pero siempre que reviso las preguntas, se dan estas opciones, ¿ah? No creas que pasa contigo nomás, sino que suele suceder con este tipo de preguntas. A ver, dice, de la pared anterior lo confirman los labios, desde el tubérculo del labio superior. Claro, igual es una frase mucho más larga, así que escribir tubérculo del labio superior. Sí, yo creo que se puede validar. Yo la validaría al menos, pero claro, igual piensa tú que en estos tests siempre están hechos para que tú vayas al concepto más concreto y con eso no pierdas tiempo, ¿ya? Pero sí, para mí al menos sería válido, no te preocupes. Gracias. Es que Bueno, era para vamos a la tener... pregunta. Sí, vamos a la pregunta 3. Ojo que, insisto, yo sé que hay un afán siempre de dar lo mejor y todo, pero recuerden, esto no tiene nota, no es que te vayan a colocar una evaluación ni nada, ¿ya? Es simplemente para ti mismo. Y por eso estamos haciendo la retroalimentación, para que tú te des cuenta si fallaste en algo, si respondiste de una determinada forma, saber cómo lo deberías hacer, ¿ya? Vamos a pregunta 3. Dice, entre los músculos de la lengua encontramos excepto. Bueno, aquí la clave está en esta última frase, excepto, o sea que de las 4 alternativas posibles hay 3 que están buenas y una que está mala, y esa es la que debes identificar. Y acá evidentemente el profe inventó un músculo con la letra D para este caso y que se llama músculo milogloso. Ya ese no existe, al menos así de forma en la terminología anatómica internacional, ¿ya? Así que ese no existe, es el que estaba malo, ¿ya? Seguimos. Vamos a la pregunta 4. Pregunta 4, si no me equivoco, es de identificación de estructura. Aquí te debe haber cargado esta imagen con el nombre de la estructura señalada, ¿ya? Esta es difícil por dos razones, porque son dos conceptos ligados y lo más interesante es que el primero tiene tilde, entonces a veces se te suele olvidar. Acá, por supuesto, lo que estoy apuntando es la carúncula sublingual. Ahí está la respuesta. Y puede suceder lo siguiente, mira. Puede suceder que tú le hayas puesto carúnculas secas, sí. Puede que le hayas puesto sublinguales secas, sí. ¿Qué va a pasar en esos casos? En esos casos, por lo general, cuando yo hago la revisión de las pruebas, me estoy refiriendo a una evaluación oficial, lo que hago es otorgar la mitad del puntaje según corresponde, ¿ya? ¿Qué pasa si yo le coloco, me vas a decir tú, profe, y si yo le coloqué carúncula sublingual pero sin tilde la U? Bueno, lo mismo, ahí también se te resta un puntaje no completo porque hay una falla de ortografía.
Y acuérdense que siempre en las instrucciones aparece que deben responder con correcta ortografía, y no sé si le puse este caso, pero igual tú sabes que debes contestar con correcta terminología anatómica internacional. ¿Bien? Tiene que ser así. Bueno, aquí me dice Mauricio, por ejemplo, me dice que él pensó que era el frenillo. Y claro, sí, porque tal vez la imagen podría haberla recortado un poquito más para que se viese más cerca, pero al menos ahí traté de que la punta calzara, pero lo más preciso con la carúncula. ¿Bien? Carúncula sublingual. Entonces esa era la complejidad de esta estructura, ¿sí? Que es un detalle muy característico, pero es muy pinchable también. Lo hacíamos comúnmente acá en la prueba práctica con muestras reales que ustedes vieron. Sigamos, vamos a la pregunta, estamos en la 4, vamos a la 5. Sí, esta pregunta es muy entretenida porque aquí tienes que tomar los conceptos y colocarlos en el espacio que corresponde, ¿ya? Aquí tenemos el paladar se forma de dos zonas, el paladar duro y el paladar blando. Aquí puede ser indistintamente, pero por lo general, según el orden de la clase, debiese ser duro y blando en ese orden, ¿ya? Luego, el primero se conforma por el proceso. Bueno, y aquí tiene sentido, porque si te fijas, si colocamos duro acá, la frase siguiente tiene sentido, porque el paladar duro se conforma de hueso, y en este caso el hueso que estamos mencionando primero es proceso palatino, ¿cierto? Aquí, este concepto iría aquí, palatino, esto iría acá, y esto iría acá, ¿cierto? Ahí. Y el primero se conforma por el proceso palatino de la maxila y la lámina, aquí tienes varias opciones, pero sabemos que la lámina horizontal del hueso palatino. Por supuesto que hay dos conceptos más que están agregados como distractores, pero así se completa la frase de forma correcta. ¿Bien? Te lo dejo ahí para que puedas consignar la forma correcta. Bien, vamos a la pregunta 6 y ya para ir cerrando el capítulo. Una vez más, imagen, en este caso, selección múltiple. Eso es un poco más fácil para ti porque te aparecen ciertas opciones y tú simplemente tienes que elegir la que corresponda. Así que en el sentido de responder es mucho más ameno. ¿Qué se está pinchando aquí? Bien, ¿tenemos espacio retromolar? No. Arco palatogloso es la respuesta correcta. Y la tenemos aquí, fíjate, arco palatogloso. ¿Cómo podemos distinguir ese detalle? Porque aquí se ve la tonsila palatina recortada y acá se ve el arco palatofaringeo. Y se puede ver entonces que estamos apuntando a la estructura que está delante de la tonsila, arco palatogloso. Última pregunta, número 7 para cerrar. Tenemos aquí, aquí ¿qué pasó? Se me cargó una imagen. Espero que no haya afectado a la respuesta, miren. Puede ser que esta haya Sí, fue puede un ser poco que esta haya confuso. sido la del conflicto. Miren, ni siquiera me di cuenta que se Yo pegó mal la pensé imaginación. que tenía que ver con la pregunta, pero después caché que no. Claro, a ver, de esto lo vamos a corregir de inmediato porque esto hice un copy-paste y se pegó la captura de pantalla, miren, ahí sí, ya. Así iba, ya, lo siento, cuánto lo siento para ustedes. Son cosas que pasan, ¿no? He estado integrando estas preguntas así de arrastrar texto porque encuentro que son un poquito más dinámicas, ¿ya? Pero bueno, así iría en teoría, así se debía ver, ¿ya? Así que mil disculpas para todas y todos. Ahí está, miren, dice los músculos de la lengua y su función. Esto era lo interesante, que tenías que determinar cuál músculo iba con cuál función y viceversa. Entonces tenemos músculo que alarga la lengua y la estrecha, ya lo conversamos, músculo transverso a la lengua, ¿sí? Luego tenemos eleva el ápice lingual. Aquí, evidentemente, la confusión pudiese darse entre los dos longitudinales, pero tienes que acordarte que era el superior. Luego tenemos el músculo genogloso, produce ¿qué cosa en la lengua? Produce la eversión. Ojo que esto yo no lo dije directamente en la clase, pero muchas veces lo digo y está también puesta en el apunte, que es este fenómeno de sacar la lengua. Cuando uno saca la lengua, eso se llama eversión. ¿Bien? ¿Por qué no hace la elevación? Porque el genogloso tiene un anclaje inferior, ¿ya? O sea que tracciona la lengua hacia adelante y hacia abajo. Fenómeno que se produce, insisto, cuando uno saca la lengua. Bien, estamos. Bien, ¿qué les voy a dar opción a ustedes? Primero que todo, voy a dejar de compartir de pantalla para que podamos establecer los últimos detallitos. Voy a dar espacio para que este cuestionario lo puedan contestar otra vez, sobre todo por la última imagen que estaba ahí extra, para que lo puedas contestar es otra vez y cuántas veces lo desees. Pero por ahora, de aquí a las 6 de la tarde, va a estar habilitado para que lo revisen nada más. ¿Para qué? Para que puedas ver en qué te equivocaste, cuál era la respuesta correcta, así como lo hicimos recién. ¿Bien? Después, durante el fin de semana y hasta que lo bajemos, va a estar disponible para que tú lo contestes tantas veces quieras, insisto en eso.
Bueno, lo segundo es conversar de las actividades que se nos vienen. Te quiero contar de que la próxima semana tenemos la prueba global, ¿cierto? Primera evaluación global del primer reparto con toda la materia que se ha dicho hasta el día de hoy. ¿Bien? Esa evaluación la vamos a hacer en formato online. Te lo cuento así porque en el futuro ya estamos conversando acá con los doctores y será muy probable que las evaluaciones se hagan en formato presencial, ¿ya? Tanto teórico como práctico. O sea que ambas cosas van a estar ahí dándose en ese formato presencial que es mucho más, digamos, controlado y podemos asegurar un desarrollo óptimo de la evaluación. Bien, de momento entonces para este caso, para el próximo viernes, va a ser online. Eso fue lo que acordamos con el doctor Matamala. Y va a ser en doble modalidad. Van a tener una prueba teórica en primer lugar, que va a corresponder a una prueba de selección múltiple principalmente, al menos de las preguntas que me tocó hacer a mí. Desconozco si el doctor va a agregar algún ítem de verdadero y falso, que a veces lo hace, pero a priori van a ser de selección múltiple, donde vas a encontrar preguntas en las que vas a tener que, por lo general, escoger la correcta. O sea, de 5 o 4 alternativas tienes que escoger la que está buena, pero también vamos a encontrar otras preguntas donde se invierte, como la que te coloqué yo, ¿cierto? Esa que decía excepto, donde se invierte la lógica y tienes de esas 5 alternativas, 4 que están buenas y tú tienes que ser capaz de identificar la que está mal. ¿Bien? Eso para que lo tengas en cuenta y mantengas la atención. Para eso se hace mantener ese tipo de preguntas en la prueba. Y para la práctica, bueno, la verdad es que yo no voy a participar de lleno en la práctica, me parece mucho que le va a hacer el doctor derechamente. Y en este caso vas a encontrarte seguramente con preguntas de verdadero y falso o selección múltiple. Va a ser más sencillo para ti. Así como la que te planteé, ¿te acuerdas esa de la imagen donde se te pinchaba el arco palatogloso? Algo así, donde tú vas a poder seleccionar el nombre de la estructura según lo que corresponda. Va a trabajarse, entiendo, en una sola jornada, con espacio de tiempo entre una prueba y otra, con un receso que no va más allá, yo creo que de 15 a 30 minutos, no más de eso entre prueba y prueba, porque la segunda prueba es mucho más corta en la práctica. Tú sabes que esos son tiempo de trabajo no más allá de 20 minutos, considero yo, dependiendo del número de preguntas. Me dice Mauricio, ¿en imágenes reales? No, yo creo que van a ser imágenes esquemáticas, al menos tú sabes que en mi caso yo tengo muchas imágenes esquemáticas, no reales. Me da la impresión de que el doctor sí ha puesto en su clase imágenes reales, así que ahí sí te animo a que le eche una miradita a los videos, porque es buena, parece. Pero como no está bajo mi control, yo no te puedo asegurar ni lo uno ni lo otro. Al menos personalmente yo voy a tratar de que sean esquemas, ¿bien? Porque es lo que hemos visto en las presentaciones. Me dice, ¿cuándo nos confirman si las pruebas serán presenciales y la fecha? Bueno, Fernanda, Fernanda, ¿cierto, Fernando? Discúlpame, es que no alcanzo a ver el nombre completo, a ver. Ya, pero bueno, la persona que... Fernando. Discúlpame, Fernando. Bueno, en el caso de lo que preguntas, y ya con esto cerrar porque estamos en la hora, las actividades presenciales se van a dar en el futuro, ¿eh? Y todos queremos eso. Yo sé que también ustedes lo desean porque estar detrás de un dispositivo no muchas veces es lo más óptimo. De hecho, te quiero contar de que en sala ya se ha instalado todo el aparataje del micrófono ambiental, de la cámara de alta definición para hacer la transmisión de las clases, para que un grupo de ustedes esté en formato presencial, los que lo deseen, y la otra parte esté en formato online, así como lo estamos haciendo ahora, vía Zoom. Entonces, vamos a ir retomando la actividad normal de a poco, lo máximo que se pueda, sí, con los resguardos que correspondan también. ¿Y eso involucra pruebas presenciales? Sí, pero al menos esta primera, no. ¿Ya? No sé si ha quedado claro de esa forma, pero se te va a avisar con tiempo para sobre todo los que son de lejos. Obviamente tenemos conciencia de las personas que están viviendo lejos y que tengan que programarse para ese tipo de pruebas. Natalia me pregunta, ¿cuánto es la duración de las pruebas? Mira, Natalia, como te cuento, yo no soy el que organiza estrictamente los detalles de la prueba, lo hace el doctor Matamala. Pero al menos yo siempre considero que se da el doble del tiempo de la cantidad de preguntas. O sea que si yo te coloco, por ejemplo, 30 preguntas, debiese ser aproximadamente una hora. ¿Ya? Son siempre casi 2 minutos por pregunta en promedio, para lo teórico. Y para lo práctico, si fuera una prueba práctica normal, me refiero a la de 18 preguntas, yo al menos doy 15 minutos de trabajo. No sé el doctor cuánto les dará, tal vez un poquito más. Pero si te fijas, son tiempos muy ya estandarizados, no varían mucho. Ya chicos, señoritas, caballeros, no sé si hay más preguntas, más consultas que quieren hacer. De la prueba, de alguna otra actividad, ya para cerrar. Estamos justo en la hora, así que vamos a ir terminando.
Tamara me dice, ¿cuántas preguntas tendrá la prueba? Muy buena pregunta, Tamara, otra vez te insisto. Yo voy a aportar las preguntas que están referidas a mi clase, a las clases que he hecho, y por supuesto que el doctor hará las suyas. Ahí la suma no sé cuánto dará, pero yo creo que debe ser un orden de 25, 28 a 35 preguntas, una cosa así. ¿Ya? Pero no me arriesgo porque, te insisto, eso está bajo la dirección directa del doctor Matamala. Algo que sí está bajo mi control absoluto es el tema de los casos clínicos, que de hecho una de sus ayudantes me consultó hoy día, y aprovecho terminar con esto ya, y es que en la revisión de los casos clínicos igual es bien compleja, ¿ya? Porque cada ítem, cada respuesta que tú das tiene un puntaje, y yo tengo que asignar un puntaje de acuerdo a la pauta, al formato, si cumples o no cumples con determinada cosa. Y son varios grupos, varios personas que entregan su caso clínico. Por lo mismo, demora un poco, así que les animo a que tengan paciencia, pero van a recibir tanto el puntaje total de tu caso clínico como una retroalimentación de los detalles más fundamentales de tu caso. Así que en ese sentido les animo a que tengan paciencia porque probablemente ya la próxima semana estén todos. ¿Bien? Ya. Veo que no hay más preguntas, no hay más dudas, si no, doy espacio solamente por una más. Ya, Javier, dale. Por favor, es que ¿en algún momento van a mandar la pauta o algo de cómo van a hacer la prueba práctica para no estar el mismo viernes descifrando cuándo nos va a tocar o cómo va a ser? No entiendo a qué te refieres, Javiera. Si puedes especificar un poquito más. Porque, por ejemplo, usted dijo que la prueba práctica íbamos a tener que señalar estructura y todo, pero eso supongo que va a tener que ser uno por uno, porque si no, ¿cómo nos van a hablar individualmente? La verdad es que tal vez me da la impresión de que puedes tener alguna confusión con el formato. A ver, lo voy a explicar. No sé si va a ser así, repito, porque no está bajo mi control. Eso lo va a hacer el doctor. Pero te doy el ejemplo de cómo lo hago yo, ¿ya? Cuando yo hago una prueba práctica, lo que genero son 18 preguntas, ¿bien? Que son de completación. O sea, que aparece una imagen con una flecha indicando una estructura. La pregunta puede ser el nombre de la estructura, que es lo más simple, pero también la otra opción de pregunta es la función a la que esté ligada. En el caso de los músculos, por ejemplo, preguntarte el origen o la inserción, cosas de ese tipo. O sea que hay preguntas que son directas, nombre, y preguntas que son indirectas, función, origen, inserción, etc. ¿Ya? Entonces igual es directamente por campus. Exacto, sí, eso es lo que dije al inicio, que todas las pruebas, al menos de este primer reparto, van a ser, repito, teórica y práctica, en formato online. ¿Ya? Así que no te preocupes, no sé si ahí te quedó más claro. Sí, gracias. Bueno, entonces para que lo tengan ahí presente, aunque, insisto, probablemente no sea de completación para ustedes, sea de selección múltiple o de verdadero y falso, que es mucho más fácil y mucho más ameno para poder contestar. Bueno, señoritas, caballeros, espero que tengan una muy buena tarde y que tengan un grato fin de semana, que lo descansen, sí, en fin de semana largo, pero también aprovechen para estudiar. Ya si lo hacen a conciencia, no tengan dudas que les va a ir súper bien, y yo al menos les tengo harta fe para este primer reparto porque considero que es más sencillo comparado con el segundo. El segundo es más complicado, ahí tal vez te cueste un poquito más. Así que darle todo el esfuerzo para este primer reparto y en mi caso solamente desearles mucho éxito para esa prueba. Si no hay más intervenciones, me despido, que tengan una buena jornada, hasta luego, chao, chao. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Muchas gracias. Muy bien, cuídese. Chao, profe. Chao, profe, que tenga una buena semana. Chao, profe. Chao. Chao, profe.